Hola, bienvenidos a a la mesa redonda sobre que plantea la pregunta esencial. ¿Necesita España una estrategia en materia de microelectrónica? Con ella damos inicio a un ciclo sobre microelectrónica y fotónica integrada, con el que pretendemos mantener viva un poco la llama, mantener el debate, mantener en primer plano un ámbito tecnológico que es fundamental, consideramos que es fundamental para nuestro país. Realmente debemos sentirnos con mentalidad de encrucijada, una encrucijada doble quizás, ¿no? Por un lado, geoestratégica, en el apartado de negocios. No hay ninguna empresa hoy en día que pueda permitirse el lujo de no estar concibiendo o pensando cómo puede afectar la microelectrónica a su negocio ahora y en el futuro, tanto a su actividad como al resto de stakeholders con los que se relaciona, a la cadena de distribución, cadena de valor. Nadie se lo puede permitir, tampoco ningún Estado. Estamos en un momento en el que muchas comunidades autónomas y la Administración Central están ya empezando a pensar en los presupuestos generales y autonómicos de 2025 y no podemos permitirnos que no esté, que no se considere la necesidad de situar a nuestro país en la avanzadilla, intentar disputar por muchos motivos. Obviamente hay sectores que son estupendos y que hay que potenciar como el turístico, pero las cotizaciones sociales de los trabajadores del sector turístico no son las mismas que las de un trabajador de la industria o un trabajador de un sector tecnológico. Y luego está la cuestión de la dependencia. En el último Atlas Tech de Atlas Tecnológico, yo citaba las palabras del director de microelectrónica de la oficina del subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería de Estados Unidos, Dev Shenoy, que decía: la microelectrónica sustenta todas las capacidades de los sistemas militares del Departamento de Defensa. Realmente eso sustenta el Departamento de Defensa, que hoy es crítico, obviamente, en toda la toma de decisiones, y del mismo modo sustenta a la economía. Decía que estamos en un momento de encrucijada, por un lado geoestratégico y económico, por otro lado tecnológico. Verdaderamente estamos en el final de un ciclo de la microelectrónica que empezó a mediados, en el último tercio del pasado siglo, y están ya asomando nuevas tecnologías, nuevos caminos que nos van a forzar a tomar decisiones en la próxima década, en las próximas 2 décadas. La fotónica empuja muy fuerte, estamos viendo ya ejemplos espectaculares. El otro día tuve la fortuna de hablar con Pablo Jarillo, que sabéis que es un español que está en el MIT y bueno, está en una investigación de vanguardia en tema de cuántica, y hablamos de la segunda revolución cuántica, y él ya está proponiendo materiales ferroeléctricos que son capaces de realizar cálculo y memoria, de sustentarlo, ¿no? Queda pendiente un poco la capacidad de diseñarlos en serie. Por supuesto, las comunicaciones láser, ¿no? El otro día hablaba también con el jefe de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la NASA y me decía que van a ser clave en el futuro por el problema este de la seguridad. Es decir, que tenemos la doble encrucijada, por un lado, de que tenemos que plantearnos como país y como economía cómo incorporamos la microelectrónica, y por otro lado tenemos que estar mirando todas estas tendencias emergentes. Con lo cual, sobran los motivos para que en Atlas Tecnológico, sabéis que que tenemos esta vocación no solo de relacionar y fundamentalmente resolver las necesidades de transformación tecnológica y digital, sino además de generar un hub de conocimiento, de ser un recipiente de las mejores ideas y de los grandes asuntos que suceden hoy en día. Permitidme, antes de dar inicio a la mesa, y disculpad por la introducción que ha sido un pelín larga, que os comente cómo va a ser el ciclo de la microelectrónica, porque yo creo que va a ser que es importante tenerlo presente por las oportunidades que se van a abrir. Eh, el ciclo comprende 5 o 6 sesiones. Ahora repasamos rápidamente la mesa en la que estamos inmersos y inmediatamente voy a presentar a los participantes. El jueves que viene estará Fran Alcalá, que es CEO de Celestia TST, y nos hablará del estado del arte en la industria de la microelectrónica. Muy interesante seguir a Fran, sus propuestas, sobre todo para implicar a las pymes y desmitificar el tema de la microelectrónica. El jueves 20 hablará José María Inser, que nos acompaña hoy también, bueno, abundará en la microelectrónica como tecnología habilitadora clave. Yo creo que él es una de las personas referentes
para esta segunda encrucijada que comentaba yo, de esta segunda rama de la encrucijada, que es la de las tecnologías que vienen. El 27 de junio, Marcos Martínez, que es director de Standards Engineering de MaxLinear, nos hablará del ecosistema español de los semiconductores, que es algo de lo que también vamos a abordar ahora. Disculpad que está aquí saltándome el planteamiento este. El 4 de julio será José Campany, que es cofundador y CEO de Hyperonics y una de nuestras grandes mentes en materia fotónica. El 11 de julio, Mario Nemirovsky, que es Technical Director y CEO de Innova, el Instituto Ricardo Valle de Microelectrónica. Y el ciclo se cerrará el 18 de julio con Ezequiel Navarro, que es el presidente de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, y nos hablará de soberanía industrial y microelectrónica. Algo de esto también tocaremos. O sea que quizás yo diría que esta mesa es como una introducción estupenda en la que vamos a marcar un poco el terreno de juego en el que nos vamos a mover las próximas semanas. Pero como veis, desde luego lo fundamental es que se nos queden claras un poco las ideas y que sigamos apostando de una forma decidida y fuerte por este ámbito tecnológico. Pues sin más, pido a los ponentes de la mesa que os, que os desocultéis, que salgáis de la cortina, que paséis al primer plano activando la cámara y los micrófonos. Los micrófonos sí que os pediría que los mantengamos apagados hasta que os vaya pidiendo que intervengáis. Bueno, pues el plantel es de lujo. Yo creo que es muy importante. Yo les decía que antes de empezar que hemos hecho un reparto mental de roles. De alguna forma, tenemos por un lado a Pedro Martín, que es CEO de Semis bueno, pues el responsable de operaciones del PERTE-CHIP. Y en ese sentido, pues es como, digamos, está en la posición de locomotora y es un gran impulsor, un gran transformador, ¿no? Está en la posición de transformar, ¿no? de liderar la transformación. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Buenos días a todos. Antes de nada, bueno, pues agradecer a los participantes, a los que no veo, que se hayan conectado, que estén asistiendo a este evento. También a Atlas Tecnológico por esta idea de organizar estas sesiones que seguro que van a ser muy fructíferas y de las que todos vamos a sacar muchas enseñanzas, ¿no? Yo quería comentar sobre el título de esta mesa redonda. Dice, ¿necesita España una estrategia industrial microelectrónica? Bueno, lo primero que comentaría es que he detectado estrategias a nivel de comunidades autónomas, es decir, ya empezamos un poco como divididos. Tenemos comunidades autónomas, luego tenemos también una panoplia de clústeres a nivel de, no voy a decir ya casi de por barrio, pero casi. Con lo cual, bueno, mi percepción es que antes de pensar en una estrategia nacional industrial, deberíamos de analizar qué es lo que ha pasado con estas iniciativas o qué pretenden estas iniciativas que hay a nivel de comunidades autónomas, por citar Canarias, Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña, etcétera. Y luego también ver un poco el referente internacional, es decir, tenemos estrategias a nivel internacionales de todos los colores y sabores, la americana, la del Reino Unido muy reciente, Finlandia, Portugal también muy recientemente. Yo, forma parte de, me pagan para esto, he analizado estos documentos y he sacado pues bastantes enseñanzas, ¿no? Y me las aplico hacia el tema de España. Y lo primero, y vuelvo al principio, lo primero que digo, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Una estrategia o un plan de actuación? Esta es mi primera reflexión. Porque cuando veo los documentos de estrategia, son impulsar, identificar, son infinitivos de estos muy floridos, pero que al final dice, bueno, ¿y esto en qué se me va a traducir al final? Algunas, las más atrevidas, llegan a asignar montos económicos a determinadas líneas de actuación. Nosotros en este sentido, y también he mirado y estamos mirando continuamente, nosotros hace 2 años, cuando arranca el PERTE-CHIP, publicamos una memoria técnica. Curiosamente no se llama este documento, que lo podéis descargar todos de nuestra página web, de la del PERTE-CHIP. Esta memoria técnica ni se llama ni estrategia ni plan de actuación, pero creo que tenía más de plan de actuación que de lo que es estrategia. Y ahí sí que tenemos 11 líneas de actuación, con una serie de fondos asignados y un ciclo de tiempo para ejecutar. Este documento, como siempre quiere a los orígenes, pues en 2 años, llevamos 2 años de andadura. Cuando se publica hace 2 años no conocíamos lo que conocemos ahora
de los ecosistemas nacionales, de los grupos industriales, de los grupos investigadores, ahora sí que conocemos, con lo cual yo vuelvo al principio, agradezco a Atlas Tecnológico que organice esta mesa redonda con este título, porque los que sí que me ha dado es pie para decir, esa memoria técnica la tenemos que actualizar. La tenemos que actualizar porque una estrategia o un plan de actuación es definir los cestos que tú quieres hacer y conociendo los mimbres de los que dispones, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi mensaje. No quiero extenderme más con esta, he querido dar un poco una pincelada de cómo veo yo esta mesa redonda, luego espero tener más turno de palabra para exponer las ideas que estoy pensando al respecto y cómo contaría con Atlas Tecnológico, con AMETI, con ASEMI, con todos los clústeres que hay en marcha, con todas las iniciativas de estrategias a nivel de comunidad autónoma que hay, para crear lo que sería crear una única estrategia nacional o plan de actuación industrial con un periodo de tiempo, con unos compromisos y contando con todos. Es decir, que todos puedan participar, que nadie pueda decir aquello de, bueno, ¿y con esto quién han contado? Yo no estaba en la foto. Muy importante el tener los mapeos, que admití que hay que aplaudir, y en concreto a José María, que está aquí con nosotros, los mapeos de Ametic, que pueden ser mejorables, seguro, pero es mejor tener eso que no tener nada. Cuando nosotros publicamos la memoria técnica no teníamos ni en la primera versión del mapeo, con lo cual es difícil hacer una estrategia sin saber a quién va dirigida. Yo creo que ahora ya iríamos bastante mejor. Y bueno, y yo hasta aquí, como dicen los periodistas, yo hasta aquí de momento. Vale, gracias, Nada, nada, Eugenio. pero bueno, te mantenemos porque obviamente vas a participar mucho como todos los demás, pero es muy importante este guante que nos lanzas de decir, oye, pues vamos a contribuir con ideas en qué debería consistir esta actualización. Muy interesante. Carlos, desde tu perspectiva, también Pedro comentaba el tema del riesgo de dispersión, ¿no? Y es muy interesante porque tú has participado en la construcción de un clúster en Valencia. De alguna forma tienes que combinar esa doble visión, ¿no? Por un lado, defender el interés del grupo empresarial y de universidades que has conseguido aglutinar, pero al mismo tiempo hacerlo con esa visión nacional e incluso comentabas antes de empezar la conversación que ya tienes contacto con otros países con los que ya tenemos relaciones, pero con los que existe un poco esta tentación pues de países como los Emiratos Árabes, ¿no? De decir, oye, extiendo mi estrategia también fuera de Europa, decir, que tienes como ese triple desafío, el de la comunidad autónoma, el de España y el de la soberanía europea, la relación con fuera de Europa. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, muchas gracias Eugenio y a Atlas Tecnológico por organizar esta sesión y por invitarme. Desde luego la pregunta contextualiza perfectamente el debate conceptual en el que estamos. Yo empezaría señalando que España, desde el punto de vista de la estrategia, se encuentra en el momento de mayor movilización estratégica de su historia cuando nos fijamos en el sector de los semiconductores y de los microchips, ¿no? Es decir, nunca antes la microelectrónica y la fotónica integrada han tenido un papel tan presente y tan protagonista en la visión de los medios de comunicación, en los procesos de decisión institucional y, en definitiva, pues en la movilización en torno a un determinado sector, ¿no? Yo creo que esto no es un hecho casual, sino que esto deriva del lanzamiento en el año 2022 del denominado PERTE-Chip, que es un instrumento que como mínimo yo creo que ya ha consolidado un activo evidente, que es el generar este estado de, diría, autoconocimiento de los ecosistemas, de dinamización y de gran movilización estratégica, ¿no? Yo creo que tenemos que felicitarnos por eso, porque, bueno, pues otras personas que tienen una carga de experiencia profesional histórica mucho más grande que yo, pues yo creo que podrán certificar que desde el surgimiento de la microelectrónica en Estados Unidos hace casi 80 años, nunca en España habíamos vivido un momento de tanta efervescencia, ¿no? Yo creo que esto tenemos que estar contentos en este sentido y la motivación, el desencadenante es el PERTE-Chip, ¿no? Por lo demás, estamos ahora en un momento especialmente crítico, lo cual le da también a este debate que habéis convocado una especial trascendencia,
porque, como todos sabemos, este domingo hay elecciones al Parlamento Europeo y ese Parlamento Europeo elegirá al nuevo Ejecutivo Comunitario, que será el responsable de finalizar la ejecución de estos grandes mecanismos vinculados a la reconstrucción posterior a la pandemia. El plan de reconstrucción ha entrado ya, ha pasado un poquito su ecuador y ya está entrando en la fase final de su ejecución, donde, digamos, tanto Europa como todos los Estados miembros se juegan lo fundamental, ¿no? Y es determinar si efectivamente este instrumento de la reconstrucción y de los fondos ha sido un éxito o ha sido un mero simulacro y una experiencia disfuncional. Y todo eso lo vamos a ver, insisto, en los próximos 2 años. España es el país que mejor preparado está en estos momentos, a mi modo de ver, para participar y para aportar en ese debate. Creo que tiene unos ecosistemas industriales en microelectrónica y en fotónica integrada con un grado de desarrollo muy interesante. Por citar los ejemplos de los que ya se ha hablado, el ejemplo de Cataluña, el ejemplo de Madrid, el ejemplo de Andalucía, del País Vasco, de Canarias y, por supuesto, también creo el ejemplo de la Comunidad Valenciana y de Valencia Silicon Cluster con ese foco aplicado específicamente al talento. Yo, antes de finalizar esta primera intervención, si quisiera muy telegráficamente decir que tuve la semana pasada la suerte de escuchar al presidente Macron en Dresde con motivo de los 70 años de la Constitución alemana, porque precisamente la semana pasada se celebró en esta ciudad, en Dresde, la primera asamblea, la asamblea constituyente de la Red Europea de Regiones de Semiconductores, donde están integradas 31 regiones de toda la Unión Europea con un peso específico en el ámbito de la microelectrónica. Hay que tener en cuenta que Dresde, solo la ciudad de Dresde, tiene 5 fábricas de microchips y tiene otras 2 en camino. Es decir, solo en Dresde hay 3 o 4 veces el tamaño industrial del sector que pueden tener países como España y por lo tanto es un entorno idóneo para esta reunión. Ahí tuve la suerte de acudir también en compañía de nuestra consejera de Industria, Nuria Montes, y tuvimos un día y medio de trabajo institucional, visitamos también la fábrica de Infineon y allí los mensajes fueron, yo creo que fueron muy claros y además el primer ministro de Sajonia, cuando se refirió a la intervención de Macron, estuvo particularmente afortunado, ¿no? Porque dijo, aquí hay una única pregunta, que es la pregunta esencial, y luego todo lo demás son derivadas, ¿no? Europa tiene que preguntarse si queremos ser un campeón en el ámbito de la microelectrónica y de los semiconductores o no queremos serlo, porque según contestes esta pregunta, a partir de ahí los mecanismos, los recursos, las herramientas, el talento, todo eso está disponible, pero lo primero es que haya un estado de convicción institucional y de convicción empresarial de que verdaderamente queremos ser unos campeones en el ámbito de la microelectrónica, no solo a nivel europeo, sino luego a nivel nacional y a nivel regional. Nosotros ahí estamos, nuestra gran apuesta es el Campus Internacional de Semiconductores, creo que todos lo conocéis. Hay otro elemento, digamos, universal, no solo de Europa, sino de todos los ecosistemas del mundo, y es la necesidad de talento. Y en Valencia queremos apostar por ser una fábrica de talento, es decir, por constituirnos en proveedores de talento especializado en el sector de la microelectrónica y de la fotónica integrada, porque es nuestra manera, entendemos, partimos de la mayor concentración en España de recursos humanos en el ámbito industrial del que estamos hablando, es nuestra gran fortaleza. La convocatoria de las cátedras para el ecosistema valenciano ha sido particularmente afortunada y hemos conseguido obtener del PERTE-CHIP esos casi primeros 14 millones de euros y crear 3 nuevas cátedras que además, y ya termino con esto, por volver al tema estratégico, no son 3 cátedras que cada una está apuntando en una dirección, sino son 3 cátedras que forman parte de una arquitectura superior de valor, que es el Campus Internacional de Semiconductores, que es el proyecto estratégico que, como Pedro conoce, pues muy en breve presentaremos a la oficina del PERTE-CHIP. Lo que es que este tipo de proyectos, y disculpad porque no he presentado a Carlos, es Carlos Gorza Triviño, es fundador y CEO de Gobernanza Industrial, que este tipo de proyectos encajen, digamos, en una visión global, ¿no? Que no sea simplemente para un territorio.
Ana Peláez, Managing Director de Maxwell Applied Tech. Bueno, además es interesante la empresa porque tenéis toda la visión, la perspectiva que os ofrece pues, una compañía tan señera en nuestro país como Televes, con tanta trayectoria y tan importante, ¿no? en las últimas décadas en España. Desde la perspectiva del mercado, digamos que para este desafío que nos plantea Pedro, que es un desafío, yo creo que tenemos que tomarlo rápidamente y decir, bueno, pues venga, vamos a ver qué podemos aportar, ¿no? Desde la perspectiva del mercado, ¿qué nos está diciendo el mercado para configurar esta estrategia? ¿Qué está sucediendo en el mercado de los semiconductores? Sí, a ver, realmente nosotros en Televes, aunque quizá no nos encasillen, ¿no? Dentro del sector de semiconductores, ya llevamos muchos años trabajando ahí, ¿no? Y tenemos bastante experiencia tanto en la parte de semiconductores, ¿no? Como la parte de llevarlo a aplicación final, ¿no? De cómo usar ese valor añadido de los semiconductores en nuestros productos, ¿no? El carácter estratégico que tienen los semiconductores en cualquier tipo de sistema electrónico. Comentabas tú, Eugenio, lo que decías, ¿no? de una cita, ¿no? Del Departamento de Defensa americano, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque no solo en defensa, sino que se habla mucho de inteligencia artificial, de las nuevas necesidades, ¿no? De los data centers, de los centros de computación, y es uno de los trending topics, pero es que no nos podemos olvidar que todas esas necesidades se trasladan, ¿no? a el soporte físico, que al final son los semiconductores, y de hecho gran parte de los nodos tecnológicos más avanzados se están desarrollando para ese tipo de aplicaciones, que son posibles gracias a estos nuevos nodos tecnológicos, ¿no? Por lo tanto, el mercado es clave porque es el que está tirando de estos desarrollos y de cada vez, ¿no? Bajar más en nanómetros. Pero no solo bajar en nanómetros es lo que está demandando ahora mismo el mercado, y creo que también es muy importante para España porque ahí nos podemos posicionar. Y es que en la cadena de valor de semiconductores no solo todo es front-end, también está la parte de back-end, que es tan importante como el frontend a día de hoy. ¿Por qué? Porque la ley de Moore va llegando a su fin poco a poco, ¿no? Se sigue estirando, pero ya no lleva el ratio que llevaba hasta hace unos años. Entonces, la parte de backend, de System in Package, es clave para poder alcanzar el performance de estos sistemas habilitadores para inteligencia artificial, incluso en nuestro caso para sistemas de radiofrecuencia, sistemas de defensa. Esa parte de empaquetado, de System in Package es crítico, ¿no? Y quizá ahí es un buen mercado, ¿no? Para poder posicionarnos en España, ¿no? Al igual que en otras tecnologías, como mencionó ya Carlos, de fotónica. Nosotros en Galicia, por ejemplo, aunque no se habla tanto de nosotros, pero estamos más focalizados en la parte de industrialización. No solo en Televes, que estamos muy focalizados en la parte de procesos más de backend, y también procesos fabless, porque nosotros diseñamos nuestros propios circuitos integrados. Recurrimos a foundries de terceros, evidentemente, pero luego todo el proceso de integración y de backend lo hacemos en nuestras instalaciones. Pero no solo es nuestro caso en Santiago, sino el caso, por ejemplo, de Vigo, de la foundry de Spark, que va a ser la primera foundry de fotónica a nivel nacional, y quería hacer énfasis en eso, ¿no? En toda la parte de industrialización por la que estamos apostando desde Galicia, y yo creo que es una parte diferencial, ¿no? Pero como también comentaba Pedro, ahí la cohesión a nivel nacional es importante, ¿no? Para el éxito de toda la nación y de todas estas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, Aquí, ¿en qué sentido, Ana? ¿En qué echáis en falta o qué tipo de cohesión o qué tipo de aporte de otras regiones crees que sí, os que vendría muy desde bien? mi punto de vista, aunque por ejemplo en el caso de Spark, hasta donde yo sé, Valencia también está contribuyendo y está Capmany como asesor, ¿no? Ahí es fundamental que todos los ecosistemas estén unidos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? No que está bien que Valencia tenga su estrategia, ¿no? Pero al final hay que aprovechar las sinergias que pueda haber, por ejemplo, en este caso más en concreto, entre Vigo y Valencia para ser el caballo ganador, ¿no? Pues, por ejemplo, Valencia con su parte quizá más fables, como comentaba Carlos, y Vigo con la parte más de industrialización, ¿no? Para poder ofrecer una solución completa con un alto valor añadido. Qué interesante, qué interesante.
Bueno, pues José María es experto en microelectrónica y además ha tenido la amabilidad bueno, y la generosidad de diseñar el ciclo de microelectrónica y fotónica integrada en el que estamos, del que esta mesa es un poco la apertura, ¿no? José María a mí me parece un perfil interesantísimo porque yo hablaba al principio de que estamos todos como en una encrucijada y él ha estado varias veces en esa encrucijada, ¿no? Con lo cual ha tenido que tomar decisiones. Y creo que es muy válido conocer su criterio sobre cuando ha tomado decisiones en el pasado, un poco, en qué se ha basado y viendo la situación actual, por dónde cree que por dónde cree que vienen los vientos, ¿no? Por dónde cree que debemos movernos. José María. Hola, muchas gracias a todos. Gracias a Atlas Tecnológico por haber confiado en nosotros y sobre todo, digamos, yo entiendo que esto es importante porque efectivamente estamos en una encrucijada. Efectivamente, yo creo que es necesaria una estrategia a nivel estatal, alineada, eso sí, con la estrategia europea, ¿no? Que pueda haber, tiene que estar alineada y complementada. Es decir, Europa, si no está unida, antes hablaba Carlos de unas elecciones muy importantes, y es cierto, porque todo lo que no sea a nivel europeo es imposible, digamos, hacerlo a nivel exclusivamente de pequeños estados que formamos la Unión, ¿no? Entonces, comparado con potencia que tiene pues Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? Esto, vamos, es un tema de geoestrategia que ya se irá hablando en el curso, y bueno, en el curso del ciclo, y creo que es de sumo interés, ¿no? En mi opinión, es necesaria una estrategia y yo creo que esta estrategia la coordinará, tendría que coordinar SEMIS, y además creo que tendría que coger todos los departamentos ministeriales y comunidades autónomas que están interesados en esto y coordinar de alguna forma. Tendría que ver de forma que tengamos una estrategia, como dice muy bien Pedro, que sea consensuada. Es que esto es fundamental. Es fundamental que sea consensuada. Y digamos, ya hay embriones de estrategias o planes, hay algunos que son medio planes, otros que son estrategias, hay más estrategias de se hará y tal, pero hay otros que son muy detallados, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y yo creo que, digamos, en el caso digamos, de una estrategia de semiconductores, si mi opinión, que me requerías, Eugenio, yo creo que es fundamental que esté implicada en la industria general. Es decir, vamos a ver, si tenemos una política industrial, lógicamente tenemos esa política industrial habla de reindustrialización. ¿Qué significa reindustrialización? Pues reindustrialización significa poner, digamos, la economía, basarse en un tejido productivo, pero que sea un tejido productivo competitivo. Si no es un tejido competitivo y productivo con una alta productividad, no hacemos nada. ¿Y de dónde viene la productividad? La productividad ha avanzado mucho en los últimos años, pues gracias a equipos y sistemas que llevan todos, digamos, microelectrónica, o si queremos hablar más claramente, circuitos integrados y dispositivos semiconductores. Entonces, ahí está la clave. Es decir, la clave es lo que decía antes Ana, y estoy 100% de acuerdo, que en el mercado, digamos, las empresas que están en el mercado ven necesidades, y esas necesidades estudiar a través de proyectos I+D y Z, ver si esas necesidades se pueden, digamos, solucionar con circuitos con determinadas tecnologías. Una cosa se podrán solucionar con unas tecnologías, otras con otras, etcétera, etcétera. Evidentemente, digamos, yo creo, en AMETIC se ha dicho muchas veces y desde luego a partir de lo que antes Pedro hablaba, que ahora tenemos una serie de datos que vienen a través del estudio que se hizo sobre el ecosistema español de microelectrónica, pero esto hay que completarlo también un poco con el resto de industrias que qué necesidades tienen en semiconductores, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no?
Evidentemente, desde el punto de vista del ecosistema español de semiconductores, podemos decir que tenemos un 76% en la cadena de valor de lo que sería el diseño, un 76%. De ese 66%, digamos, tendríamos más o menos un 52% de compañías fabless. Yo diría que una de las estrategias es clave, independientemente de si se tienen fábricas o no se tienen fábricas, etcétera, fábricas me refiero, foundries, es clarísimo que tenemos que tener tenemos que decir si queremos ser campeones en fabless. Ten en cuenta que Estados Unidos es campeón en fabless, no en foundries, ni mucho menos. Es campeón en fabless. Y el que es campeón en fabless normalmente al final tiene un cierto poder sobre las foundries. Porque las foundries sin los diseños no son nada. Una fábrica sin un ecosistema que diseñe no vale para nada. Es para tirar a la basura. Entonces, quiero decir que aquí yo hablo todo el día, la fábrica, la fábrica, la fábrica, la fábrica, la fábrica. Yo, la verdad, lo respeto y creo que la gente lo dice con buena fe y lo dice, y tiene razón. Es decir, una fábrica crea muchos puestos de trabajo, crea, digamos, una industria auxiliar importante, fortifica la cadena de valor, da una autonomía estratégica, etc. Esto es indiscutible. Pero si no existe el otro, no hacemos nada. Es decir, además hacemos muy poco. Está en la parte de la cadena, está en la parte de la cadena de valor, pues de más valor añadido, ¿no? Entonces, sí. ahí, Pedro, están saliendo muchos temas. Yo creo que es muy importante. En España estamos en un momento en el que quizás, sobre todo en algunos ámbitos, porque yo estoy muy de acuerdo también, Pedro, en que con el tema de las estrategias, tenemos estrategias para muchas cosas, pero al final nos falta mucho traducirlas en medidas de acción. Yo creo que España, en algunos ámbitos, y el de la microelectrónica es uno de ellos, puede decir que ya ha escuchado a los expertos, ¿no? Y ahora quizás lo que necesitamos son los líderes, ¿no? Y es el momento de los líderes, ¿no? Y ahí me interesa saber, esto que tú comentabas al principio de me he leído un poco las estrategias o la visión o los planes de acción de determinados países, lo que han ido apareciendo últimamente. ¿Qué es lo que te ha encendido de repente la luz roja, ¿no? De decir, oye, ojo que están diciendo cosas nuevas o están planteando cosas nuevas. Y en ese sentido, también, que cuando dices tenemos que actualizar, ¿qué es lo que hay que actualizar? ¿Qué es lo que estáis pidiendo exactamente? Bueno, pues vamos a ver, realmente vuelvo a los principios, a nuestro documento de hace 2 años, la memoria técnica que todo el mundo se puede descargar en nuestra página web. Y yo realmente, después de haber dado toda esta vuelta por esos documentos publicados por ahí, vuelvo al mismo y me reafirmo en el mismo. Es decir, nosotros habíamos identificado unos activos estratégicos para el PERTE que eran RISC-V, fotónica integrada, computación cuántica, micronanoflash y sectores tractores, que son los grandes demandantes de chips. Yo creo que no me movería de aquí ni un ápice. Es decir, ¿por qué? Porque ya sabemos qué es lo que tenemos. Es decir, antes decía Carlos, ¿qué queremos ser? Yo diría, ¿qué podemos ser? Es un pequeño matiz, ¿no? ¿Qué podemos ser realmente? Hay que ser ecuánimes con esto, podemos ser muy ambiciosos de lo que queremos ser, pero hay que ser realistas, aterrizarnos, decir, ¿qué podemos ser? ¿Qué es lo que tenemos? Y tenemos mucho talento. Y ahora coger en cada uno de estos verticales, es decir, en RISC-V, pues en RISC-V sabemos lo que ha pasado con el IPCI de microelectrónica, sabemos lo que nos está pasando con el PERTE chip y tenemos identificado ya un ecosistema bastante interesante. Entonces, volviendo a este documento nuestro hace 2 años, yo cogería y diría, este activo estratégico, y ha salido ya recientemente, no sé en qué lo comentaba, si hacemos una estrategia nacional, yo cogería este tema, es decir, hay que crear un work stream en el que participen todos, se lo lideren ellos. Yo esto lo he aprendido de mi participación en el IPCI de Cloud en la Unión Europea, donde a pesar de que, digamos, pastoreaba la comisión, pero le daban el protagonismo a los players, a los agentes, los que están en el día a día, los que están contratando a los investigadores, los que tienen la dificultad de conseguir talento, los que tienen dificultades para el pago de las licencias de las herramientas EDA, etcétera, ¿no? Entonces,
que alguien de esto lo lidere y nos vaya reportando, digamos, de manera central, y ese vertical tenerle perfectamente identificado. Es decir, bueno, ya sabemos qué es lo que quieren hacer y qué es lo que podemos hacer. Pues oye, a lo mejor, y ahora contaré algún caso concreto en el contexto de la fotónica integrada, que a lo mejor hay más gente, incluidos los propios acompañantes, ponentes, más afines a la fotónica integrada que al tema del RISC-V. Pero, por ejemplo, en el tema de RISC-V y el tema del sector tractor lo voy a unir. Un sector tractor en España es automoción. Automoción. Dice, bueno, el nuevo coche, ¿qué es lo que lleva? Si todo el mundo decimos que es un ordenador con ruedas. Y es verdad. El coche del futuro, el coche autónomo, el coche conectado pasa a ser prácticamente un ordenador con ruedas. Petao, si me permite repetir la palabra, de sensores, de cámaras, de electrónica, etcétera, etcétera. Nosotros en España somos el segundo país productor de automóviles de la Unión Europea después de Alemania. Entonces yo personalmente estoy muy comprometido con eso y de hecho voy a ir al CETAG, que es un centro de investigación de automoción en Vigo, que tiene 1.200 investigadores, 1.200, 85% de ellos son titulados superiores, doctores, etcétera, y pensando qué es lo que puede llevar como sector tractor, qué es lo que puede llevar un automóvil. Pues lleva cámaras LIDAR, cámaras normales, sensores de todos los colores y sabores, va a llevar procesadores que mayormente van a ser en RISC-V. Bueno, pues eso, coger al que lidere el grupo de RISC-V, al que lidere también el grupo de fotónica integrada, que ahora hablaremos por el tema de las cámaras LIDAR, y decir, hacernos una propuesta, qué es lo que necesitáis, qué es lo que queréis hacer, qué podemos hacer. Esa sería un poco esa palabra de consensuar, es decir, consensuar con los players. Porque yo desde aquí, desde nuestros despachos del PERTE-CHIP, podemos hacer una estrategia muy florida, es decir, impulsar la industria y no sé qué, pero no, yo un poco la idea que tengo es que esto se realimente con los propios players, a los que por supuesto seguiríamos en el día a día y seguro que va a haber voluntades para hacerlo, ¿no? Sí, sí. En el tema, sí, en el tema de la fotónica integrada, pues nos pasa un poco lo mismo. Yo creo que ahora ya sí que tenemos identificados grupos muy potentes, y qué es lo que se puede hacer en fotónica integrada. Pues 3/4 de lo mismo, o sea, que haya un líder de este workstream, allí en la Unión Europea, en el proyecto le llamamos workstream, nos lidere, es decir, nos hemos puesto de acuerdo, hemos dejado un poco aparcado nuestro clúster de nuestra comunidad autónoma, nuestra estrategia de comunidad autónoma, y queremos lo que ha salido ya, es decir, que Valencia se una con Vigo. En el tema de los chips fotónicos, a mí el olfato me empieza a decir, a lo mejor se justifica una foundry, no una foundry de estas de los chiquicientos 1.000 millones de euros, sino una foundry sencilla, humilde, como la de SPAR, de 50 hasta 100 millones de euros, para fabricar nuestros propios chips fotónicos. Eso es un ejercicio, y lo mismo para el tema de los chips, ¿no? El tema de Spark que ha mencionado Ana es curioso, o sea, estando aquí sin movernos de nuestros despachos en Madrid, bueno, con Spark pues tenemos una relación ya muy dilatada en el tiempo, pero fundamentalmente es hacer chips de nitruro de galio, y apareció otra empresa de San Sebastián, que no voy a decir su nombre porque también es otro proyecto candidato, en el que dicen que lo que vienen a hacer son chips de nitruro de galio, todo el ciclo de toda la cadena, pero lo único que el DAE, lo que es el chip, lo tienen que subcontratar fuera, y nos dicen, no, lo vamos a subcontratar con XFAB. Y le decimos, oye, ¿por qué no habláis con Spark? Y dice, ¿quiénes son Spark? O sea, sin habernos movido de aquí, en una semana tuvimos el MOU. Esto, pequeños ejercicios de estos de machear, pueden conformar ecosistemas muy potentes a nivel nacional. Hemos necesitado estos 2 años de andadura para llegar a este punto, pero yo creo que estamos en este punto, que en estos verticales, RISC-V, fotónica integrada, algunos sectores tractores que también tenemos identificado en defensa, pues bastantes cosas muy, muy, muy potentes, o el tema también de la computación cuántica, aunque sea con menos intensidad, pero también hay, o las micro nanofabs. Esa es un poco la visión o la estrategia o el plan de actuación que podríamos sacar. Es decir, y una vez, esto puede llevar un tiempo, es decir, una vez que dicen, oye, pues mira, hemos identificado que sí, que por poner el caso, efectivamente, o una foundry de chips, de hacer chips, entonces, bueno, vamos a ver, por concretar que me estoy dispersando. Es después de un tiempo en el que volvamos a oír a los agentes de manera ordenada con sus propuestas, eso nos puede llevar entre 6 12 meses. O sea, a lo mejor sí que sería el momento de ya con asignando cantidades de dinero concretas a proyectos concretos, podríamos establecer el antes y el después de lo que sería esa estrategia nacional industrial. Esa es un poco la visión. Entonces entiendo que vais a buscar líderes para cada... Sí, 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 o sea, vais a buscar un líder que sea el que sí. lidere el workstream. Sí, sí, Perfecto. además que tenga la capacidad de, digamos, de consensuar con el resto.
O sea, es decir, es muy sencillo. Fotónica integrada. Pues Capmany a lo mejor puede ser un candidato, pero se encuentra desbordado y a lo mejor es la persona que no tiene el tiempo para dedicarlo a esto. Encontramos otro candidato. Entre ellos se lo gestionan y se decide. Pero tenemos también el mapeo. Se sabe ya perfectamente en fotónica integrada a quién se puede dirigir. Entonces, si se sientan ellos juntos y dicen cuál sería nuestra carta a los Reyes Magos, ¿qué podríamos hacer y qué necesitaríamos, qué fondos o qué apoyos? Y siempre también, como ha salido, mirando a la Unión Europea, es decir, no estamos solos, estamos en un contexto, ya ha salido lo de la soberanía también, cosa que me alegro, en el que existen herramientas dentro del CHIPS JU, como las Pilot Line, pues que a lo mejor con esto nos da una fortaleza muy grande para proponer en Bruselas liderar una Pilot Line de determinados Es asuntos, muy ¿no? interesante eso que dices porque cuando hicimos el último Colabora Ideales Tecnológico, tú viniste al de Málaga, el que hicimos en Zaragoza, ahí organizamos un grupo de trabajo que se llama Atlas Industrial Trends, reunimos a varios CEO, bueno, fue estupendo, fue una conversación estupenda. Ujú. Al final, la persona que venía de una empresa del proveedor del sector del automóvil me dijo, oye, tenemos que hacer otra para aunar ideas, porque muchas veces nos llaman para participar en cosas y al final acabamos defendiendo cada uno un poco su libro. Pero esto de que de alguna forma aunemos, Carlos, es un poco una tarea pendiente, ¿no? Saber configurar decisiones de forma colectiva, ¿no? Porque además es que tenemos aquí, lo que comenta Pedro, hay que hacerlo rápido porque tenemos ahí el abismo de después de 2026, aunque ya nos han dicho que no va a ser un abismo, pero en fin, que por si acaso habría que darse prisa, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. Bueno, como decía el CEO de ASML, es absolutamente imposible hacer nada relevante en el ámbito de los semiconductores si no es mediante la colaboración, ¿no? Entonces yo a veces cito aquella frase que se hizo famosa de la campaña del presidente Clinton en el año 92, aquello de es la economía, estúpido. Yo creo que es la colaboración, es la gobernanza, ¿no? La verdadera clave, ¿no? Y en ningún sitio como en el entorno de los circuitos integrados, es decir, si tú tienes un planteamiento en el que los transistores no están integrados, carece por completo de valor tecnológico e industrial un circuito, ¿no? Esto es lo mismo, es decir, si tú tienes los transistores o los componentes del ecosistema, no los tienes integrados dentro de una visión estratégica de gobernanza, es totalmente imposible que logres objetivos relevantes. Para nosotros, el gran objetivo, un poco, la estrategia tiene que partir de una identificación muy clara de objetivos compartidos, ¿no? Nosotros ahí siempre vamos a poner encima de la mesa el mismo objetivo en un sentido macro, que es que se produzca una asimilación coherente de la mayor cantidad posible de los fondos atribuidos al PERTE-CHIP, porque es la oportunidad que probablemente no se vaya a volver a repetir nunca más, ¿no? Y por lo tanto creemos que la tensión estratégica hay que focalizarla hacia esa capacidad tanto de los ecosistemas de generar proyectos de envergadura y de calado, como de la administración de poner los mecanismos ejecutivos que permitan que ese dinero al final se materialice en iniciativas de valor para el sector. Y a partir de ahí yo derivaría dos subobjetivos estratégicos para el caso de Valencia Silicon Cluster, ¿no? Porque, como decía Pedro, es muy importante también distinguir entre aquello que puede ser y quiere ser. Nosotros queremos construir sobre las dos fortalezas que son en estos momentos absolutamente incuestionables de nuestro ecosistema regional, ¿no? Nosotros creemos en una estrategia talentocéntrica y diseñocéntrica, porque son las dos cosas. Somos el único territorio en estos momentos que tiene 5 compañías multinacionales con centros ya muy maduros de diseño de microchips, y esto ha dado como consecuencia que tengamos una concentración de talento en este ámbito que es totalmente inusual en lo que es la distribución geográfica del talento sectorial en semiconductores. Y pensamos que la combinación de estos dos aspectos, talento y diseño, también lo ha comentado José María, el mundo foundry sin el diseño es irrelevante, ¿no? Y nosotros ya somos muy fuertes en el diseño. Y luego el factor de la colaboración territorial, sí que desde Valencia Silicon Cluster hemos promovido ya 3 reuniones de
aproximación, de puesta en común entre los ecosistemas, ¿no? De hecho, igual que participamos en ese foro de cátedras, ¿no? En el que están representadas las 17 propuestas de cátedra, bueno, propuestas no, ya son realidades consolidadas. Estamos en ese foro de cátedras participando, detectando complementariedades, capacidad de simbiosis respecto del conjunto, y también estamos trabajando mucho lo que es la gobernanza interclústeres, ¿no? Y hemos tenido, digamos, la preocupación y la inquietud y también el cariño, por decirlo así, ¿no? de conocer lo que se está haciendo en otros sitios, en Málaga, en Vigo, en Cataluña, en Andalucía. Todo esto que comentas es muy importante, ¿verdad, Ana? Porque yo creo que hay que un poco perder la visión esta de intentar evitar ir de llaneros solitarios, ¿no? O sea, es muy Sí. importante la visión. Antes comentaba Josep María y Pedro, ¿no? Comentaban el tema de lo importante que es entender a otros sectores para diseñar estrategias conjuntas, ¿no? Lo ha comentado Pedro en el caso del automóvil y Josep María pues en general, en el caso de la reindustrialización, ¿no? Vosotros tenéis mucha experiencia con el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Y verdaderamente haciendo un poco, yendo muy de la mano, casi es indisociable, ¿no? La estrategia en un ámbito y en otro, ¿no? Entonces, comentaros un poquillo esto, cómo es esa experiencia, cómo puede ser en el futuro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha mencionado hasta ahora, ¿no? Que también lo indicaba al principio. Esa cohesión es fundamental. En nuestro caso, por ejemplo, en Galicia no disponemos de un clúster, no estamos organizados. Quizá, bueno, pues también por la situación administrativa de la comunidad, que hemos tenido elecciones recientemente, etcétera. Pero en cualquier caso, para nosotros es muy importante ese ecosistema, saber lo que están haciendo también nuestros vecinos, ¿no? Antes mencionaba Vigo, pero por ejemplo, cambiando de país, el norte de Portugal es muy activo en la parte de semiconductores, no podemos olvidarlo. Tenemos el INL en el norte de Portugal y una de las grandes fábricas de referencia, como es la de Ancor, que ha abierto recientemente nuevas instalaciones en Oporto, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que también es importante buscar sinergias con otros países vecinos, como en nuestro caso, por ejemplo, es más evidente en Galicia, ¿no? Con el norte de Portugal. Y esa alianza, pues al final puede posicionarnos y darnos más fuerza a las entidades en cada una de las comunidades autónomas, pero a nivel nacional. Yo creo que esto tenemos que ir todos unidos y el planteamiento que comentaba Pedro, desde mi punto de vista, es muy, muy acertado, porque es cierto que nosotros, en nuestro caso, estamos en una esquina y muchas veces desconocemos otras iniciativas que están ocurriendo en Valencia, en Andalucía, etcétera. Entonces, esta cohesión que pretenden dar dentro de SEMIS para mí es vital, buscar las sinergias para poder crecer juntos y tener un ecosistema fuerte. Ojo que SEMIS está buscando líderes, ¿eh? O sea que no, Sí, no sí. es un tema aquí ya no es un tema de opinar, es un tema ya de pasar a la acción. Josep María, ahí hay temas que yo creo que tú puedes también aportar luz en el sentido de, por ejemplo, antes comentaba Pedro el tema de la Fab de fotónica en San Sebastián, está la de Vigo, hay dos más en proyecto también en Barcelona y en Valencia. Tenemos ya como 4 también ordenadores cuánticos por ahí también pululando por España. Y bueno, parece que Andalucía y Madrid igual se animan también. Es decir, que el tema también de poner orden en el tema de las infraestructuras, ¿no? De evitar solapamientos. Me interesa un poco tu visión y también el tema de acercarse a los destinatarios finales. O sea, que esto no sea una propuesta elitista, sino que entienda el tejido productivo, que esto va con ellos, ¿no? Estás muteado ahora. Digo, correcto. Este punto es súper importante. Vamos a ver, cuando hemos empezado un poco con toda esa historia a raíz de la creación del PERTE chip y bueno, y las inquietudes que tenía Mateo Valero, en fin, con el tema de que Europa tuviera un procesador, etcétera, etcétera. Cuando hemos estado viendo un poco todo esto, digamos, de alguna forma, pues hemos hecho una especie de inventario
digamos, de lo que había en el país, tanto en cuanto, y qué apertura tenían estas infraestructuras a la industria, ¿no? Bueno, eso se hizo también cuando se hizo el plan, hicimos el plan con Gonzalo León, digamos, de saber, a partir del mapeo que se hizo, donde se vio un poco la falta, en fin, el déficit de ingeniería que había y de necesidades de recursos humanos en los próximos años, que habían detectado las empresas actuales, no lo olvidemos. Entonces, y esto estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Pedro, que hay que actualizarlo constantemente, porque si no, pues bueno, esto es una visión, es una fotografía en un momento dado, ¿no? Es como un balance, ¿no? Si no tienes una evolución de diferentes balances, pues no ves la tendencia, ¿no? Es evidente que hace falta este espíritu, o sea, abrirlo a la industria, ¿no? Pero eso, digamos, es una función que, bueno, pues que sería la función de los centros tecnológicos, ¿no? En España, digamos, hay varios centros tecnológicos, no en microelectrónica realmente está el CNM y poco más había, pero también, claro, si no tienes una industria desarrollada, pues lógicamente tampoco van a acudir allí, ¿no? Entonces ahí es claro esa labor que ha comentado antes Pedro de matching, ¿no? Es decir, para ir viendo qué se puede ir haciendo en cada caso, ¿no? Cuando hablabas con las universidades que tenían infraestructura, salas blancas, en fin, cosas de estas, pues obviamente decían que estaban abiertos a contratos con las empresas. Claro que sí, todo el mundo estaba abierto. Pero claro, las empresas no lo conocen y no saben qué hacen y para qué sirve, pues entonces, lógicamente, de poca utilidad es, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que el PERTE-CHIP, digamos, ha hecho una cosa muy importante, que es, digamos, el tema del IMEC, ¿no? Es decir, estoy hablando de microelectrónica, ¿no? Entonces, el IMEC es un gran centro europeo que fueron los que, digamos, pusieron en marcha el Europractice, ¿no? Entonces, esto es una manera de rebajar barreras de entrada, bajar las barreras de entrada, aunque los chips en principio no tenían que ser industriales y tal y cual, sí que es útil, si las empresas hacen colaboración con las universidades, poder utilizar cosas como Europractice, y ahí yo creo que a lo mejor habría que crear un fondo para que nadie viera que hay un tema de distorsión de la competencia ni nada de esos estilos, pero que sí que es muy útil para bajar y que la industria se meta. Eso tendría que haber un centro que puede ser el propio IMEC en el futuro, o otros que se creen, o otros que se quieran adherir, o otros que coordine, digamos de alguna manera, no sé, el propio PERTE-CHIP y tal, que haga SEMIS, que haga que estas cosas ocurran. Pero en el caso, por ejemplo, que estoy hablando del IMEC, yo creo que es vocación de ello, ¿no? Y bueno, Pedro nos lo puede decir más, pero yo creo que venir el IMEC a España y no implicarse en el ecosistema, pues para eso que no venga, ¿no? Es decir, quiero decir que se tendrá que implicar en el ecosistema, probablemente tendrá que hacer a lo mejor innovación e I+D en nuevas tecnologías que a lo mejor no son el silicio, pues no sé, el litio de galio u otros semiconductores compuestos, etcétera. Eso está muy bien, pero también se podrían organizar, digamos, temas parecido al Europractice, de manera que dice, pues bueno, pues cada 4 meses o cada 5 meses vamos a fundir obleas, enviar vuestros diseños, ¿no? De forma que puedan tener prototipos, la gente vea que funciona y coja confianza para luego ir a las foundries adecuadas, ¿no? Pero la gente para poder hacer eso tiene que ir a las foundries, ¿eh? Y luego centros de diseño, pues perdón, centros tecnológicos, centros de diseño, que digamos que acerquen la microelectrónica digamos, con design kits, por ejemplo, pues qué sé yo, pues de IoT, de temas de comunicaciones, de temas, no sé, se puede hacer emuladores con FPGAs. Las FPGAs es un gran invento que acerca mucho la microelectrónica
a cualquier compañía. Pero para eso volvemos antes a lo de la estrategia. En la estrategia habrá que involucrar al resto de industrias porque son los que verdaderamente demandan. Y ahí tiene un papel fundamental la automoción, como ha dicho antes Pedro, y estoy de acuerdo. Es decir, la automoción debería de tirar a tope con cantidad de circuitos. Esto nos podría acercar, digamos, dices, ¿y qué tecnología? ¿Qué tal? Bueno, como ha dicho antes Pedro, el coche es un ordenador con ruedas y, por supuesto, pues sensores. Bueno, no sé, yo he estado de coordinador en el No, Workstream. de hecho, por esto que estás comentando, José María, fíjate, hay una pregunta que nos hace José Arroyo y está abierta un poco a los cuatro, aunque sí que os pediría brevedad para contestarla y ya hacemos un poco una ronda final con una Vale. última, con el titular, ¿no? Como dice Sergio Martín habitualmente. Pero dice, ¿tendría más sentido que los clústeres se articularan por verticales en lugar de hacerlo por comunidades autónomas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Carlos, Yo tú creo tienes que la no es experiencia del también. todo incompatible. Yo creo que cada aspecto de la colaboración y de la organización estratégica desempeña una función, ¿no? Nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos un sector también de automoción muy fuerte, con dos OEMs, bueno, uno ya muy consolidado desde el año 76 y otro en camino, que es la fábrica de baterías eléctricas de Sagunto. Pero tenemos también una concentración geográfica importante de centros de diseño, como se comentaba, ¿no? Y Sí, yo creo que cada dinámica, yo creo que genera unos activos y es bueno tener la flexibilidad de ver cómo se puede sumar la colaboración vertical con la concentración espacial de bueno, industrias, porque eso también genera... se podría Esto hacer también genera una elección matricial. Sí, bueno, yo creo que habría que ir a algo así, ¿no? Un modelo, o sea, hay que montar una función que probablemente no sea tan lineal, ¿no? Y que trabajemos un poco más. Una combinación, sí, sí. Sí, yo creo que Sí, esta es la fórmula ganadora, ¿no? Generar Sí, algo que tenga una capacidad de absorción suficiente del factor sectorial, pero también del factor vamos a territorial, ver, porque el clúster, en mi opinión, el clúster lo dice la palabra, ¿no? El clúster el clúster es algo que está arracimado. arraigado en una exactamente, territorio. y que suele estar cerca, ¿no? Entonces, sí que tiene sentido un clúster, digamos, de tipo genérico, digamos, semiconductores regional, de comunidad autónoma y tal. Hombre, Pero también tiene sentido que sea que todas las comunidades autónomas estén agrupados en un clúster de especialidad, ¿no? Automoción. por, por poner un ejemplo provocador, ya que ahora Oppenheimer se ha puesto de moda de nuevo con la película de Christopher Nolan, el ejemplo de los Álamos es un ejemplo de combinación de ambas cosas. O sea, por un Sí, lado, Está muy bien sacado, Carlos, porque yo creo digamos que la lección que traemos de esta mesa es que todas esas soluciones son válidas siempre que haya un liderazgo. Y en eso. eso sí, ya has dicho tú, Oppenheimer, ahí había un liderazgo, ¿no? Que es un poco la clave. Bueno, os voy a pedir a había un todos liderazgo y había también una decisión previa de las altas instituciones de Estados estratégica, Unidos. pero a la hora de ejecutarlo había un liderazgo, Sí, que es quizás correctamente, correcto, lo correcto. que Correcto, estamos correcto. pidiendo, ¿no? Bueno, Pero también había concentración espacial. O sea, hay un perímetro físico, geográfico, dentro del cual se produce una agregación específica de investigadores y de personas con altos conocimientos en materia nuclear en ese momento con un propósito determinado. Correcto. Es el proceso de innovación más exitoso, de innovación concentrada más exitoso que conocemos. No Sí, sí. estamos en la guerra atómica, pero sí estamos en la guerra de los chips. bueno, como uno de nuestros imperativos en la hora premium es la puntualidad. Y en ese sentido lo consideramos que es una forma de buena educación con la audiencia. Vamos a terminar ya. Lo que sí os pediría a todos es una última intervención, muy breve, porque, como dice Sergio Martín, un titular en el que, con motivos para la esperanza. O sea, normalmente somos muy dados a expresar lo mal que van lo difícil que son las cosas. Pues, Carlos, tú mismo, motivos para la esperanza, rápidamente. El primero, que como españoles creo que tenemos que estar muy contentos de lo que hemos conseguido durante los 2 últimos años y el PERTE Chip ya solo por eso ha merecido enormemente la pena. Y el segundo titular es que procuremos ser, aparte de ser líderes en todo lo demás, que convirtamos a España en una potencia en materia de talento para semiconductores. Esos serían mis dos titulares. José María, motivos para la Sí, esperanza. bueno, pues sencillamente
Yo creo que tenemos los mimbres. PerteChip ha hecho una cosa muy importante y es empezar a dotar las cátedras para que haya formación y talento, que este era el punto, en mi opinión, más débil que había hasta ahora. Es muy importante eso, es fundamental. Yo creo que esto dará fruto pronto y, sobre todo, permitirá crecer a las empresas actuales que tienen proyectos verdaderamente interesantes. Si crece esto, crecerá el ecosistema de diseño y todo lo demás vendrá por añadido. Ana, tus motivos para la esperanza. Pues nos encontramos ante una gran oportunidad con el PerteChip, pero es esencial alinearnos dentro de todo el ecosistema nacional para poder sacar el máximo partido a esa capitalización del Chip Act europeo. Y Pedro, contigo cerramos. Bueno, pues yo haría un sumatorio de las intervenciones de mis compañeros de mesa redonda, un sumatorio de todos y diría lo siguiente, más que dar un titular, es decir, me gustaría que después de esta mesa redonda lo que es el buzón que tenemos en nuestra página web se nos llene de sugerencias. Pero cuando digo se nos llene, pero incluso de los propios ponentes que me habéis acompañado. Tenemos una página web que tenemos que revisar, pero es la única manera. Es interactiva, tiene una parte que tú pones tu nombre, persona, tu dato y dices, oye, mira, yo he participado y me parecería que esto, que lo otro, lo de más allá, porque es la mejor manera de realimentarnos y es como yo podré sacar mayor provecho de esta mesa redonda, de estos 60 minutos que hemos compartido, sacar el feedback y poder ordenar ideas. Y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver, a mí esta mesa redonda me puede dar pie para esto que he estado proponiendo si tiene más o menos sentido, que sería esta estrategia consensuada por verticales, con un líder de este work stream que lo lidere para poder llegar, primeramente, a aprovechar al máximo lo que hemos hecho en el PerteChip, tener una estrategia con objetivos claros y concisos, consensuada, que podamos hacer un seguimiento, que podamos tener métricas de empleo, de talentos, de patentes, de doctorandos, etcétera. Esa sería mi carta a los Reyes Magos, ¿eh? Y muchas gracias por la mesa redonda. Fenomenal. Yo también he estado súper a gusto y además me ha encantado que desde el principio hayamos dicho esto tiene que ser útil, ¿no? Yo desde luego, Pedro, no soy experto, con lo cual mis aportaciones pueden ser en el ámbito de la comunicación, pero yo me comprometo a escribir en el buzón mis aportaciones en el ámbito de la comunicación, lo que yo pueda aportar. Y creo que los 30 que hemos estado, 33 personas que hemos estado en directo, más los que luego lo van viendo en nuestro canal de YouTube, lo vamos a escribir, por supuesto, y haremos esta llamada a todo el mundo a aportar y tendremos el enlace del buzón de tu web en el artículo. Vamos a intentar colaborar en toda la medida de lo posible, movilizando el ecosistema, porque o sea, lo que uno no se puede quejar es cuando le piden que aporte, ¿no? O sea, cuando uno le piden que aporte, tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Porque todos nos podemos ver las cosas mejor o peor, pero cuando llega el momento de aportar, tenemos que comprometernos, ¿no? Yo creo que es un compromiso que tenemos que adoptar todos. En ese sentido, pues nada, mil gracias, es el momento de los líderes. Yo creo que sería también otra de las ideas que queda aquí, de pasar a la acción y verdaderamente es apasionante porque hay un conocimiento y hay un talento espectacular, además de todo un histórico de espléndido en España, con lo cual realmente hay motivos para ser optimista. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a todos los que habéis participado en esta mesa redonda introductoria. Ya sabéis que ahora pues vienen varias más, sesiones más, y porque es importante, es un sector en el que nos jugamos mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Un muchas abrazo. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.